Bueno, saludos cubanos, como siempre un gran saludo primero para los que están dentro, afrontando las vicisitudes de la crisis política, económica y en todos los sentidos que está en nuestra sociedad. Pero sobre todo más para los opositores, que se les duplica el sacrificio y las vicisitudes con que viven. También se saludan a los que están fuera, primero también a los que ayudan algo a los que están dentro y después a los demás porque son cubanos también. Y por último, un saludo para los que están dentro de Cuba en el poder, que continúan arruinando nuestra nación. Todos somos cubanos y un saludo para todos. Bueno, aquí estamos en este espacio libre de cubanos de adentro y de abajo para opinar, discutir, polemizar, dialogar sobre Cuba y los problemas que están ocurriendo en el presente, que son una consecuencia del pasado, pero bueno, están aquí latentes. Como siempre, cubanos de adentro y de abajo, hacemos honor al nombre de cubanos de adentro y de abajo, porque hablamos poco, pero el sentir de muchos. Y aquí estamos para centrarnos en los problemas de Cuba. Deducir, especular y a veces calcular sobre realidades. No quiere decir que tengamos toda la verdad, pero sí estoy seguro que tenemos más del 80% de la verdad. Hablamos sin miedo, sin preocupaciones de que nos estén escuchando o que pueda venir la policía, la seguridad del Estado. No. Lo que nos interesa es hablar y en base al progreso de la nación cubana. Y hablar aquí, dentro de Cuba, donde es que tenemos que hablar y hacer. Sí, no en Europa ni en los Estados Unidos. No descartamos esos que hablan allá, que dialogan allá, que hacen política allá. No los descartamos porque los necesitamos todos para hacer progresar la nación. Y aquí estamos para tocar muchos temas. Habían invitados 3 personas más, pero el transporte, otras situaciones, no le ha permitido estar aquí. De cualquier forma, nosotros estamos aquí y vamos a hablar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos. Esto es un espacio de libertad que, por supuesto, también invitamos a los del gobierno al día que quieran venir a defender lo que nosotros rebatimos o consideramos negativo por parte del gobierno. Aquí tienen un espacio, si se atreven, sin problema. Aquí sí no hay presiones violentas por ninguno de nosotros. Aprobamos la lucha pacífica y ejercemos la lucha pacífica. Para aquellos que dicen que se van para los Estados Unidos porque no pueden hacerlo aquí, no, aquí sí se puede hacer. Y se pueden hacer muchas cosas. Lo que sucede es que se autocensura para justificar su huida o su conducta. Entonces vamos a comenzar con la convocatoria que ha hecho Cubanos de adentro y de abajo para el malecón el día 20 de mayo. Se conmemora un aniversario más de la firma de la independencia de Cuba y también de la inauguración de Radio Martí, la emisora que ha podido burlar más del 90% de la censura impuesta por Fidel Castro dentro de la nación. En algún momento él dijo que solo los dictadores y en las dictaduras se censuraba la prensa, y fue lo primero que él hizo después de tomar el poder por medio de la violencia. Nosotros, los que estamos aquí y otros más que están involucrados también, convocamos al pueblo de Cuba a una marcha pacífica el día 20 de mayo a las 10 de la mañana en el malecón de La Habana, exenta de todo tipo de violencia, sin ofensas personales, sin vituperar ni intentar denigrar a ninguna persona. Es exclusivamente por
el derecho que tenemos a ser libres, a manifestarnos, a hablar libremente lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos. También reclamamos el agua, la corriente, que se limpien nuestras ciudades y no se mantengan colmadas de basura, que se estabilice la economía del país, medicamentos, servicio médico con responsabilidad, que se acabe la corrupción, que el gobierno tome medidas reales, específicas contra la corrupción. Hermano se ríe porque la corrupción nos favorece y parte del gobierno. Ok, él va a hablar ahorita sobre la corrupción. Bueno, todas esas cosas. No, el problema es que la corrupción la crean ellos. Todo eso lo pedimos en esta marcha de paz. Una marcha que se lleva la mano abierta y no el puño cerrado. La mano abierta para estrechar la otra mano de ese cubano también que defiende el régimen, de ese policía que va a actuar, de ese miembro de la seguridad del Estado, de la contrainteligencia o del G2 que va a actuar. Esos son cubanos también, podemos convivir todos juntos. Los que vamos a marchar ahí llevamos la mano abierta, nunca el puño cerrado para golpear a nadie. Voy a comenzar por Germán González, que no había tenido el gusto de presentarlo aún, economista. Hoy trabaja en las redes sociales también. Y cubano de adentro y de abajo. Exactamente. Cubano y miembro de abajo. Cubano de adentro y abajo. Y Jorge Páez González, Páez González, activista, de los derechos humanos, exactamente, activista de los derechos y de humanos cubano adentro y abajo. y miembro de Cubano de adentro y abajo. Bueno, sí, Germán, antes de entrar a temas profundos de la economía y de la situación que hay en Cuba, queremos que les haga una corta panorámica del 20 de mayo. Yo creo que para una persona participar en algo, realizar una acción, tiene que tener una motivación. Y uno dice el 20 de mayo, y el 20 de mayo, bueno, es una fecha más. Se alcanzó la independencia, bueno, ¿y qué? Se instauró la república. Ahora, si nosotros profundizamos en el hecho, adquirimos conciencia que el 20 de mayo significó para Cuba salir de la colonia española, salir de la reconcentración que le costó la vida a miles, a decenas de miles de cubanos, salir de un régimen político y económico que trancaba el desarrollo del país. Y a partir de la república, bueno, Que desangraba el país. hay números desangrados desde el punto de vista de sangre de verdad y de sangre económica y de sangre de personas que emigraban y se iban. Una situación muy parecida a la que tenemos hoy. Y la república, en 3 o 4 elementos, se dice que vale la pena rememorar la instauración de la República de Cuba y vale la pena luchar por reinstaurarla, por volverla a... La República de Cuba nació el 20 de mayo de 1902 y feneció. Fue derogada por Fidel Castro cuando firmó la ley fundamental el 7 de febrero de 1959, donde se atribuía los poderes, todos los poderes de Estado al Consejo de Ministros, que él presidía y nombraba y quitaba a los ministros. Quiere decir, esa ley fundamental fue el inicio de la autocracia en Cuba, del mando de un solo hombre. Y se justificó por una ley que estuvo vigente hasta que se implantó la constitución que se copió de la soviética, con su famoso artículo 5 de la... Ahora, en los años que duró la república, fueron 57 años. En 57 años se multiplicó por 4 la población del país. Se multiplicó por 10 el Producto Interno Bruto. Se creó una moneda que se cotizaba a la par con el dólar, con la más poderosa del mundo. Un paisito como Cuba tenía una moneda que se cotizaba a la par con el dólar. Usted llegaba con un peso y valía igual que un dólar. Exactamente. Entonces, y además que cuando fue desaparecida por Fidel Castro, no le debía un centavo a nadie. Esas cosas nada más, independientemente de los problemas que hubo en la República, de muchas
cuestiones que se han multiplicado por este régimen. Había corrupción, ahora hay más. Había pobreza, ahora hay más. Había desigualdad, ahora hay más. Entonces, realmente la República, con esos éxitos que tuvo, multiplicar por 4 la producción, multiplicar por 10 el Producto Interno Bruto, contar con una moneda tan sólida, tan fuerte, que se cotizaba a la par del dólar, que es la moneda más fuerte del mundo. ¿Y estuvo válida hasta cuándo? Hasta que el señor Fidel Castro cogió el poder, porque en 1960, no quiero meter una conferencia de esto, pero bueno, muy fácil. El valor de una moneda está dado por la producción del país y la balanza comercial. Si tú bajas el nivel de producción y si tú importas más de lo que exportas, tu moneda pierde valor. La República en sus años de duración, en los 57 años, mantuvo un superávit comercial y financiero. Todos los años se exportaba más que lo que se importaba. Todos los años se compraba, se cobraba más de lo que se pagaba. Cuba, en 1958, exportó más que toda América Central junta. Toda América Central junta, desde Panamá hasta Guatemala, exportó menos de Cuba. Quiere decir que cuando hablamos, además de todos los triunfos culturales, una música mundial, la música cubana movía al mundo. Todo el mundo bailaba cha-cha, mambo, la guaracha, el son. Músicos cubanos tenían categoría mundial. Celia Cruz, Benia Moré, Lecubona. La literatura cubana tenía categoría mundial. Guillén, comunista, pero buen poeta. Lezama Lima, Carpentier. Es decir, la literatura cubana era literatura de categoría mundial. El premio Príncipe de Asturias, la hija del general del Ejército Libertador Enrique Loinás del Castillo, Dulce María Loinás. Es decir, la literatura cubana tenía carácter mundial. La pintura, representada por Lan, por Miguel Enrique, por Fidelio Ponce de León, por Portocarrero. Es decir, la República no solo tuvo éxito económico, la República tuvo éxito cultural. La República tuvo éxito deportivo. Capablanca, uno de los mejores agresistas de la historia de la humanidad, nació en Cuba y fue campeón mundial durante la República. Kid Chocolate, Martín Diego, 11 miembros del Salón de la Fama del boxeo. Y Cuba hace 65 años que no aporta ninguno. Todos ellos alcanzaron en la República. Kid Chocolate, Kid Gavilán, Benny Pared, etcétera, etcétera. Más miembros del Salón de la Fama del béisbol que cualquier otro país del mundo, que no sea Estados Unidos. Martín Diego, Alejandro On, hasta un narrador deportivo cubano. Es decir, la República de Cuba se puede sentir orgullosa de sus resultados económicos, artículos de la ganadería. En Cuba intervinieron en el año 60 5 fábricas de leche condensada. Hoy en día, un niño que no tenga MLC, que no le manden divisas del exterior, no sabe lo que es la leche condensada. Y en Cuba se nacionalizaron y se destruyeron 5 fábricas de leche condensada. Telas. Se las destruyó directamente el castrocomunismo. El castrocomunismo. La implantación del castrocomunismo, las políticas aberrantes que desde el primer día se dirigieron a mantenerse en el poder. Así era la vida en Cuba antes de 1959. 25 datos de cómo era Cuba antes de la revolución. Al día de hoy, más del 72% de los cubanos que viven en Cuba están bajo el umbral de pobreza, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y esa es una cifra bastante optimista. Otras hablan del 90%. Durante el 2023, según Statista.com, casi el 30% de los hogares cubanos sobrevivió con ingresos que iban entre 1.500 y 2.500 pesos cubanos, entre poco más de $60 y alrededor de $100. En otras palabras, ganaban máximo $2.5 diarios. Un café de Starbucks cuesta más. Y no hay que olvidarse de la terrible escasez de prácticamente todo tipo de producto y servicios, lo que los encarece en el mercado negro y hace que la vida sea mucho, pero mucho más difícil. Sin embargo, Cuba no siempre fue un país con una situación en extremo crítica. De hecho,
Hubo un tiempo en el que la nación caribeña fue una potencia económica que incluso llegó a ser tan rica como España. Todo esto fue mucho antes de que llegase al poder Fidel Castro. ¿Cómo era exactamente la situación de la isla antes de 1959? Había segregacionismo, libre comercio, un buen sistema de salud pública y grandes infraestructuras. ¿Cómo era el turismo? En esta entrega responderemos a estas y otras interrogantes. Acompáñanos para que sepas cómo vivían en Cuba antes de la revolución que se instauró en 1959. Número 1. ¿Cuba era un país atrasado antes de 1959? Antes del año 1959, La Habana era una de las ciudades más modernas del planeta. De hecho, esto era reseñado por los programas televisivos, revistas y periódicos de mayor influencia global de la época. Cuba era un país pequeño, no obstante, tenía una economía que se estaba desarrollando muy rápidamente. Tenía industrias muy fuertes que podrían haber crecido muchísimo más, como el turismo, el petróleo y la exportación de azúcar. Todos estaban en auge, lo que permitió un notable desarrollo de infraestructuras, la adquisición de tecnologías de su país vecino, Estados Unidos, y el avance de la nación en general. Número 2. Cuba llegó a ser tan rica como España. Aunque parezca difícil de creer, hubo un tiempo en el que el PIB per cápita de España y el de Cuba eran iguales. Hablamos de mediados de los años 40 e inicios de los años 50, lo que es realmente increíble si tenemos en cuenta el pasado entre ambas naciones. Cuba había sido una colonia española y fue víctima de saqueos y de la brutalidad de los conquistadores españoles. Sin embargo, solo décadas después de su independencia, llegó a tener el mismo PIB per cápita que España. Por supuesto, no sucedió únicamente porque algo estuviera funcionando demasiado bien en Cuba. España se encontraba atascada económicamente como resultado de la guerra civil, mientras que Cuba estaba disfrutando de su mejor periodo de prosperidad económica en su historia, algo que nunca volvió a suceder, pero que demuestra el gran potencial que entonces había en la isla y en su gente. Número 3. El mayor importador de autos en América Latina. La mayoría de esos autos antiguos y en mal estado que se ven en Cuba son el vestigio del gran importador de automóviles que alguna vez fue la isla. Cuba empezó a importar automóviles desde Estados Unidos a mediados de los años 1900. Se dice que para 1910 ya había al menos 4.000 autos circulando por las calles, y para 1922 la cifra superaba fácilmente los 20.000, lo que convertía al país en el mayor importador de autos de América Latina y el mayor comprador de autos estadounidenses, siendo Chevrolet la marca más popular en la isla y Ford la segunda. El mercado automotriz en Cuba llegó a ser grande, muy competitivo y exitoso, tanto que para 1958, el año antes de la llegada de Fidel Castro al poder, la isla era el sexto país con el mayor promedio de automóviles por habitantes. Número 4. Auge tecnológico. Antes de 1959, Cuba se beneficiaba mucho de su vecino del norte, y es que junto a México era el país que más importaba productos y servicios de Estados Unidos. Esto ayudó mucho a la nación caribeña para su evolución tecnológica, ya que tenía la posibilidad de adquirir las últimas tecnologías estadounidenses con total libertad. Gracias a esto, Cuba fue el primer país de Latinoamérica en tener televisión, incluso era pionera en Latinoamérica utilizando las últimas tecnologías. Número 5. El libre comercio. Cuba disfrutaba de un grandioso y exitoso comercio internacional antes del bloqueo económico que le impuso Estados Unidos. De hecho, la potencia norteamericana era el principal socio comercial de Cuba. La isla adquiría la mayoría de sus importaciones de Estados Unidos, desde productos de limpieza a electrodomésticos y, por supuesto, automóviles. Además, Cuba también exportaba una porción de lo que producía hacia distintas partes del mundo, con absoluta libertad, lo que permitía que las empresas cubanas obtuvieran mayores ganancias y una entrada constante de divisas. Esto permitía que crecieran, que brindaran más puestos de trabajo, que más cubanos tuvieran dinero y que la economía creciera. Número 6. Una gran industria turística. Durante mucho tiempo, Cuba disfrutó de una floreciente industria turística que producía decenas de millones de dólares todos los años y generaba miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho de la isla. Uno de los principales factores que impulsó el turismo en Cuba fue la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Esto convirtió a la isla en el lugar predilecto de los estadounidenses para ir a vacacionar y consumir alcohol a su antojo. De hecho, La Habana pasó a ser un destino similar a lo que hoy es Las Vegas. Había grandes resorts y casinos por toda la costa del país. Las playas eran paradisíacas y no había placeres que no pudieran comprarse con dólares. Antes de 1959 llegaban más de 350.000 turistas estadounidenses cada año. En 1961 apenas llegaron 4.000.
Número 7. Una infraestructura de primera. La poderosa y millonaria industria del turismo fue el principal promotor de un desarrollo en infraestructura que no se había visto en toda Latinoamérica. Hablamos de grandes complejos hoteleros, de redes eléctricas y un sistema energético capaz de abastecer a las ciudades, de calles y autopistas construidas con materiales de gran calidad. Y no solo eso, las edificaciones que se construían eran muy avanzadas en comparación con otros países de Latinoamérica. Esa es la razón por la que muchos aún permanecen de pie a pesar de tantas décadas de descuido. Además, había suficientes hospitales funcionales y escuelas para dar educación a los jóvenes, aunque hay que decir que los pobres y las personas que vivían en los campos no tenían acceso a este tipo de servicios. La desigualdad era bastante crítica en Cuba. Número 8. Salud pública. Antes de 1959, la isla gozaba de un sólido sistema de salud pública, el cual mantenía uno de los índices de mortalidad más bajos de Latinoamérica. Ahora bien, en esos índices no se incluía la mortalidad en las zonas rurales, donde los gobiernos no ponían atención ni recursos. Sin embargo, hay datos interesantes que respaldan el hecho de que había un buen sistema y mucho capital humano. En 1934, de cada 100 graduados universitarios, 75 eran nuevos médicos. En el 59 había más de 35.000 camas de hospitales, una cama por cada 190 habitantes, una cifra que superaba por mucho la meta de países desarrollados, la cual era de una cama de hospital por cada 200 personas. Además, había un médico por cada 980 habitantes. Número 9. Educación. La educación de calidad y enfocada a la ciencia abundaba en Cuba. En 1958 era el país de América Latina que poseía el mayor presupuesto para la educación, el 23%, con el que se financiaba 7.567 escuelas públicas, unas 1.206 eran rurales. Las escuelas privadas ascendían a unas 869 y en total había más de 28.500 maestros y profesores activos que se encargaban de educar al país. La tasa de alfabetización del 76% era la cuarta más alta de América Latina. Número 10. Su desarrollo ferroviario. Cuba fue el primer país latinoamericano y el tercero a nivel mundial en poseer un sistema ferroviario. Solo Inglaterra y Estados Unidos lo hicieron primero. Fue en 1837 cuando en Cuba se inauguró el primer tramo del ferrocarril que unía Güines con La Habana, lo que marcó un hito histórico. Número 11. Avances científicos técnicos. En 1889, Cuba fue la primera nación de Iberoamérica en instalar un sistema de alumbrado público. Además, en el año 1900, La Habana fue la ciudad que hizo nacer el primer tranvía en toda América Latina. Por si fuera poco, en 1906, la capital del país también se convirtió en la primera ciudad del planeta en contar con telefonía con discado directo. También en La Habana, pero en el año 1907, se estrenó el primer departamento de rayos X de todo el continente. Número 12. Radio, televisión y cine. En 1928 en Cuba ya había 61 emisoras de radio. Era el cuarto país con más emisoras del mundo. En 1950, la isla se convirtió en la segunda nación del planeta en emitir una señal televisiva con su famoso Canal 4. El cine también tuvo mucha importancia para la sociedad cubana. Para finales de la década de los 50, la ciudad con la mayor cantidad de salas de cine del mundo era La Habana, con 358 salas en total. Superaba a grandes metrópolis como Nueva York y París, las cuales ocupaban el segundo y tercer puesto, respectivamente. Número 13. Baja mortalidad infantil. La mortalidad infantil era un problema bajo control en Cuba, ya que igualaba en números a países mucho más desarrollados. Además, tenía la tasa más baja entre los países de Latinoamérica. Número 14. Había más libertad de expresión. Antes de 1959, la libertad de expresión no era el fuerte del país, pero de cierta manera había. Las emisoras de radio eran fuentes de información para los ciudadanos y en ellas se permitían diferentes líneas de pensamiento. Número 15. No existía el racionamiento de alimentos. Antes de 1959, cualquier persona que tuviera dinero podía comprar cuanta comida quisiese. Era lo cotidiano, al igual que en la mayoría de los países. Y de hecho, los cubanos eran grandes consumidores de alimentos y productos. Número 16. Había electricidad para casi todos. En 1958, el 82% de todas las viviendas del país contaba con acceso a la electricidad. Número 17. Un gran productor y consumidor. Cuba era un gran productor de diversos productos, y no solo de azúcar. Y es que contaba con más de 38.000 fábricas que surtían, más de 65.000 establecimientos comerciales, que producían más de 4.7 mil millones de dólares anualmente. Los cubanos eran grandes consumidores.
La isla tenía la mayor producción mundial de ganadería tropical, con más de 7 millones de cabezas de ganado vacuno. En Cuba también se producían más de 800 millones de litros de leche todos los años y más de 70 millones de latas de leche condensada que iban a parar a los supermercados estadounidenses. Número 18. Estados Unidos tenía muchos intereses económicos en Cuba. Los empresarios estadounidenses tenían demasiados intereses económicos en Cuba a finales de los años 50. El 90% de todas las minas cubanas estaban en manos de estadounidenses. Tenían el control sobre más del 80% de los servicios públicos del país. También operaban alrededor del 50% de los ferrocarriles. Eran dueños de poco más del 40% de la producción de azúcar. Y además, el 25% de todos los depósitos bancarios pertenecían a estadounidenses, lo que en aquel tiempo era alrededor de unos $1.000 millones. Número 19. La sociedad cubana estaba forjada por el consumismo estadounidense. La relación entre Cuba y Estados Unidos fue muy cercana durante la mitad del siglo pasado. Se podría decir que ambos países se ayudaron a crecer y forjaron una relación comercial bastante provechosa para todos. Esto hizo que los cubanos se fueran acostumbrando a los lujos y al estilo de vida de los estadounidenses. Poseían televisores estadounidenses, manejaban sus vehículos, iban a suelo estadounidense para comprar productos en los grandes almacenes Woolworth y disfrutaban de las películas hollywoodenses. Los jóvenes cubanos cantaban rock and roll estadounidense, compraban ropa para estar a la moda estadounidense, jugaban béisbol y aprendían inglés en las escuelas. Número 20. Un gran consumo calórico. Mientras que hoy la mayoría de los cubanos sufre de desnutrición, antes de la revolución, Cuba era el segundo país de Latinoamérica con mayor consumo per cápita de calorías. Solo era superado por Uruguay. Y en 1950 la isla era la nación con el mayor consumo de pescado, con alrededor de unas 2.682 calorías diarias. Y los cubanos consumieron un promedio de 122 litros de leche de vaca en 1958. Así que se podría decir que gran parte de la población cubana podía alimentarse bien, y siempre tenían la opción de comprar. Había oferta de alimentos porque había producción. Sionismo. El segregacionismo fue uno de esos grandes males sociales que afectó a Cuba, como en la mayoría de los países del mundo que se desarrollaban. La segregación por raza era muy acentuada en casi todos los niveles de vida. No obstante, quizás se observaba más en lugares como clubes privados y playas, donde eran los blancos ricos quienes gobernaban sus propiedades, con sus propias leyes. Este problema llegó a ser tan grande que incluso a Fulgencio Batista, ya siendo el presidente de Cuba, se le negó el acceso a una membresía en uno de los clubes más exclusivos de La Habana. A pesar de que Batista no era de piel oscura, se le consideraba mulato. Este hecho es bastante sorprendente, un presidente al que se le niega el acceso a un club por su color de piel. Número 22. Un país inestable. La inestabilidad y la violencia política siempre han sido parte de la historia de Cuba. Desde que la isla obtuvo su independencia oficial y nació como una república en 1902, el país siempre sufrió de malos gobiernos. Por supuesto, algunos mucho mejores que otros que permitieron cierto grado de progreso. Sin embargo, cualquier momento, cualquier año, cualquier día era una buena oportunidad para un nuevo conflicto armado, para un nuevo cambio de gobierno, para un golpe de Estado. Lo cierto es que ningún líder lograba acumular el poder suficiente para controlar las ambiciones y las pasiones nacidas con la independencia. De hecho, con el tiempo se fueron formando especies de pandillas armadas o grupos de acción que generaban presión a los gobiernos de turno. Estos grupos se fueron abriendo camino y tomando poder a fuerza de plomo y sangre. Número 23. Una gran desigualdad. La situación antes de la revolución era muy diferente, pero no mejor. Es decir, en aquellas épocas, la desigualdad reinaba entre el campo y la ciudad, entre los blancos y las personas de color. La desigualdad antes de 1959 era enorme. La gente del campo vivía en condiciones de pobreza extrema. La mayoría sufría de desnutrición y problemas de salud graves por falta de atención médica básica. Mientras que en la ciudad la situación era muy diferente. Había trabajo, un sistema de salud accesible y más oportunidades. El analista Mark Falkov describió a esa Cuba así. Se podría resumir mejor la compleja situación diciendo que la Cuba urbana había llegado a parecerse a un país del sur de Europa, con un nivel de vida tan alto superior al de Francia, España, Portugal y Grecia, mientras que la Cuba rural replicaba las condiciones de otras sociedades de plantaciones en América Latina y el Caribe. Número 24. Una profunda corrupción. En los tiempos en los que hubo cierta estabilidad y democracia en la isla, todo estuvo empañado por una profunda corrupción. Los funcionarios del gobierno exigían sobornos para conceder cualquier tipo de concesión.
El dinero que se destinaba para distintas obras públicas generalmente desaparecía, y el que iba para la población más pobre jamás llegaba. Por supuesto, era muy poco el presupuesto que se dirigía para ayudas sociales. Los políticos creaban impuestos y desviaban fondos para enriquecerse. Muy a menudo compraban propiedades en Estados Unidos y tenían todo listo para cuando les tocara escapar, si eran acusados por otro funcionario corrupto, pero más poderoso. Número 25. El castrismo y la última esperanza de un gobierno honesto. Antes de que tomara el poder, Fidel Castro fue la última esperanza de un gobierno justo. Castro no solo apareció de un día para otro y tomó el poder por la fuerza para que todos lo aceptaran, sino que también fue un personaje que poco a poco se fue ganando a la sociedad cubana, principalmente a los del campo, quienes eran los más vulnerables. En 1953, Fidel fue grabado diciendo unas palabras con las que intentaba convencer a los cubanos y al mundo de que él haría las cosas mejor. Entre lo que dijo está el siguiente fragmento. Nuestra idea no es el comunismo ni el marxismo. Nuestra filosofía política es la democracia representativa y la justicia social en una economía bien planificada. Muchos cubanos creyeron en él, ricos y pobres. De hecho, luego de que Castro tomara el poder, muchos ricos sintieron cierto agrado con el suceso. La profesora Marifeli Pérez Estebal recuerda: mis padres, mis abuelos y mis tíos salieron y pagaron sus impuestos atrasados, porque finalmente iba a haber un gobierno honesto en Cuba. Cuba fue alguna vez grande en cuanto a economía, desarrollo y avances tecnológicos. Si la historia hubiera sido diferente, es posible que sus habitantes hubieran tenido muy buenas oportunidades. Comenzamos el tema con el 20 de mayo y vamos a terminarlo con el 20 de mayo, la convocatoria al malecón de La Habana, este 20 de mayo a las 10 de la mañana, hecha por cubanos de adentro y de abajo. Tú también perteneces a cubanos de adentro y de abajo. Claro, siempre he estado en la ¿Apoyas la convocatoria? Claro que estoy apoyándola y siempre he estado en la mejor disposición de que todo lo que sea en contra de esta dictadura, para adelante. Y por nuestros derechos. Y por nuestros derechos muy fundamental. Que nuestro pueblo la está pasando demasiado mal. Eso depende de nosotros. Ya casi no lo estamos pasando, casi que nos quedamos ahí. Si estuviéramos pasando, tú dices, bueno, estoy pasando. No Entonces estás considerando que depende de nosotros. Depende de nosotros. De los cubanos que habemos dentro de Cuba, principalmente. No de los que están afuera, de los que estamos aquí. De los que están... Principalmente. Sí. De lo que conquistemos en la calle, porque las protestas sí dan resultados. No, pero sí hace mucha falta el apoyo. El gobierno sí, yo no digo que no haga falta el apoyo del exterior, pero las fuerzas sociales están aquí. En primer lugar es un problema financiero. Bueno, primero que no lo tenemos. La oposición más miserable de la historia de la humanidad es la oposición cubana. No puedes acceder al teléfono. Ven acá, enséñame el teléfono tuyo. Enséñame el móvil. Oye, yo ando con un móvil que le quité a una hija mía que se le ocurrió venir a Cuba y le quité y se fue sin móvil. Se le ocurrió venir de Uruguay aquí y se fue sin móvil. Aquel que tú me diste una vez, aquel. En resumen, se lo di y le dije, coge, llévate eso, pero esto no sirve. Digo, bueno, allá debe haber pieza para él. En resumen, batería. Que esto sea una clase cívica para la nación cubana. Las protestas sí dan resultados. Son fundamentales. Sí tenemos el derecho a protestar y a marchar por las calles. Sí tenemos el derecho a exigir nuestras libertades, nuestros derechos. Sí se puede hacer. Y ya en estas últimas protestas, el pueblo ha demostrado que está adquiriendo disciplina cívica y el gobierno ha aceptado que tiene que permitir las protestas. Aquí estamos 5 de los que pertenecemos a cubanos de adentro y de abajo. Ratificamos la convocatoria del 20 de mayo al malecón de La Habana a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Convocatoria pacífica. Recomendamos que no lleven bebidas alcohólicas, No. que no lleven ningún objeto que pueda servir como arma. Si llevan agua en pomos plásticos, no lleven ni un lapicero que en un momento determinado pueda servir como arma. Sencillamente, nuestra palabra, nuestro derecho, con la mano abierta para estrechar la mano
de todo el cubano que quiera estrecharla. Y lo invitamos también al gobierno, a que asista. ¿Por qué no? Tiene que estar ahí. Al malecón el 20 de mayo con la mano abierta. En América, sin un pequeño espacio democrático, solo queda Cuba, porque en Venezuela y Nicaragua hay partidos políticos de oposición legalizados dentro de la Constitución. Bueno, nada, que nos vemos el día 20 en el malecón de La Habana. ¡Viva Cuba Libre!